Saludos familia, un privilegio conocerles. Allá en mi barrio decimos, vamos a lo que vinimos, ¿verdad que sí? Así que es un privilegio, pero tengo que darle gracias a las atenciones de Tavera y de Jamón y sus esposas. La esposa de Ramón se llama María y la de Eric, Teresa. Oye, me siento que soy Clark Kent, con yuca, con víveres y unas berenjenas anoche, esta mañana unos espaguetis con yuca. Me vuelvo yo, Clark Kent, fuerte, aunque me gusta eso, imagínense. Mi abuela me crió a fuerza de almuerzos en desayuno. Mi abuela era de la Romana, República Dominicana, y mi abuelo se la trajo a Puerto Rico y allí pues hicieron una familia. Pero la historia dice que ya a los 3 años de edad fui adoptado por mis abuelos. Mi mamá me entregó a mis abuelos y mi papá, y desde allí en adelante no supe de mis padres biológicos, solamente de mis padres de crianza. Pues yo creo que yo soy hijo de dominicana, ¿está bien? Y hijo de puertorriqueño. Así que un privilegio poder abrazar a las naciones aquí representadas. Vengo del norte de Massachusetts, en la colindancia con New Hampshire. Así que tengo el privilegio de poder ver los otoños maravillosos de Estados Unidos allí en New Hampshire. Y me acompaña la princesa de Puerto Rico con su cuerpo de Dayanara Torres y su mentalidad de Elena White. Que Dios me la bendiga. Vanessa Ayala. Dios me la bendiga. Y me acompaña mi muchacho Eric Daniel. Gracias a Dios, pues ese muchacho está creciendo y esperamos que siga los buenos caminos del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, te doy gracias porque una vez más me das el privilegio de llevar tu palabra. Tu palabra es vida y tu palabra es poderosa. Como has estado conmigo en tantas ocasiones, que en esta mañana no sea la excepción. Esta mañana tu espíritu fluya. En esta mañana tu palabra sea poderosa. En esta mañana, Señor, detrás de mi humanidad sea tu divinidad. Que aunque la voz mía es la que se escucha, sea la voz tuya haciendo eco en cada corazón. Tu palabra sea una semilla sembrada que pueda producir el tronco, las ramas, el fruto, y pueda trascender para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera comenzar hablándoles que soy un apasionado de la predicación expositiva. Se ha perdido en los últimos 20 años este tipo de predicación. La predicación expositiva es la predicación del texto. El mensaje del texto es el mensaje del sermón. Si predicas de un texto, tienes que predicar todo el tiempo de ese texto. Si te alejas de ese texto, tu predicación no es expositiva. La predicación expositiva es la predicación que saca del texto la teología de Dios para el mensaje del pueblo. Si el mensaje es la obra misionera, el sábado, el advenimiento, cada texto tiene una teología. La predicación expositiva utiliza los contextos gramaticales, lingüísticos, inmediatos del autor en el libro y los contextos culturales y todo literario de todos los libros de la Biblia. Eso se le conoce como una exégesis bíblica. Esta es la predicación de Jesucristo. Jesús dijo: escudriñad las escrituras porque son las que dan testimonio de mí. No hay otro método de interpretación y de escudriñar que no sea a través del exégesis y el análisis del pasaje. Fue el método que Cristo implementó, que la Biblia dice en Juan 5:23, predicaba a Jesús las palabras por toda la región de Galilea y la gente se agolpaba para escucharle y todos eran sanados. El Cristo que Jesús predicaba era bíblico. Jesús enseñaba Biblia. En adición a eso, gente querida, cuando Jesús dejó a los apóstoles, dice que se le apareció camino de Emaús y abrió las escrituras y les habló lo que de él se decía. Jesús abría las escrituras, examinaba el texto y le enseñaba lo que de él se decía. Luego los apóstoles se reunieron en el aposento alto y en Hechos 2:41 dice: practicaban la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles amaban la Biblia, estudiaban la Biblia, examinaban las escrituras, a manera tal
que el laico más insignificante de aquella época sabía más de Biblia que cualquier pastor de hoy día. Porque estaban instruidos en la palabra, expositivamente. Y esto estaba creando algo poderoso, que el laicado se discipulaba de temprana edad amando las escrituras. Hay personas que llevan 5, 6, 7, 8 años en la iglesia y no saben pasajes ni bloques de las escrituras. No saben dónde se encuentra la historia de David, cuando es algo elemental saber que la historia de David se encuentra en Samuel. Pero confunden Samuel con Reyes. Pero el desconocimiento de las escrituras es algo, hermano, que lleva al alejamiento de lo que Dios realmente quiere hacer en la iglesia del Señor. Los grandes avivamientos y despertar espiritual que hubieron en la historia del cristianismo comenzaron con el estudio de la palabra. Mi introducción en esta querida mañana es: Iglesia Danbury, amigo que me visita, esto no es un club social. Esto no es para yo venir y hacerle una moniqueta, un chiste, una alegría, y usted diga: óyeme, ese hombre, que como me gocé. No, esto no es un circo. Esto es el púlpito de Dios. Aquí se habla palabra de Dios. Mi introducción es que yo vine a hablar palabra de Dios, y que usted de hoy en adelante debe comprometerse en la búsqueda de cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién yo iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús citaba la Biblia. Cuando citaba la Biblia Jesús hacía que tuviera vida. Eso era rema, vida eterna. ¿Cuán necesario es hoy día que las personas vengan a la iglesia y digan: hoy allí en la iglesia yo vine a lo que vine y encontré lo que quería buscar? Marcos capítulo 2 dice que la gente se agolpaba para escuchar a Cristo en una casa y no había espacio para nadie más. Habían fariseos, pero la gente no fue a ver los fariseos, que eran los religiosos, sacerdotes reconocidos de la ciudad. Estaban los apóstoles y la gente no fue a ver a los apóstoles, pero estaba Jesús y la gente fue a ver a Jesús. Dale a la gente lo que la gente necesita: palabra de Dios, Cristo Jesús. La iglesia de Danbury debe darle a la gente de Danbury, cuando viene aquí, en vez de darle doctrinas confusas, especulaciones humanas, dale a Jesucristo, dale la palabra, que ella es la que vivifica. Y la palabra no necesita que tú la defiendas, ella se defiende por sí solo. Tú le das una Biblia a una persona, le enamoras de Cristo, va a encontrar la verdad del sábado, va a encontrar la verdad del estado de los muertos, va a encontrar la verdad del advenimiento de Cristo. La Biblia no necesita que tú la defiendas, ella se defiende por sí mismo, pero tienes que abrirla. Tienes que abrir la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Puedo empezar a predicar ahora? Amén. Amén. Vayan conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 1. Amén. Cuando lo tengan, digan ya. Aleluya. Dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando por casa por casa, arrastrando hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Después de la muerte de Esteban, que le hablé ayer, el que aguantaba la ropa de los verdugos era Saulo de Tarso. Pablo dice que él aguantaba el vestido. No solamente dijo: sí, apedréenlo, sino que dame tu ropa para que la resta baja 90. ¿Ah? Y Pablo aguantaba la ropa de aquellos verdugos que apedrearon a Esteban. Pablo nació en Tarso. Tarso era la capital de Cilicia. Pablo era de la sinagoga de los de Cilicia. La Biblia dice que cuando Esteban estaba disputando, había unos representantes de diferentes sinagogas, y menciona representantes de esta sinagoga. ¿Y de cuál sinagoga era Saulo? De la de Cilicia, porque Tarso era la capital de Cilicia. En el capítulo 7, cuando está la confrontación en el discurso de Esteban, estaba disputando con los líderes de la sinagoga. Y Saulo era de la sinagoga de Cilicia, porque era de la capital Tarso. Para ser líder de la sinagoga tenía que saber de la escritura. No solamente eso, sino que también Pablo en su época estuvo en Jerusalén, estudió a los pies de Gamaliel.
Segunda de Corintios capítulo 5, 16 dice que él vio a Cristo y escuchó de Cristo y enseñanzas de Cristo. Pero él estaba tan endurecido y convencido en lo que él creía, que lo que Jesús predicaba no la traía. Y pudo haberlo visto muerto en la cruz y no fue atraído hacia Jesús. Inclusive luego, cuando los del camino, que ese es el primer nombre que el cristianismo tiene en su comienzo, emerge y comienza a crecer, y en el Pentecostés se convierte en 3,000, y luego con la sanación del cojo en el templo se bautizan 5,000 más, son 8,000. Hay un acercamiento de la humanidad hacia Dios. Saulo eso no le llamaba la atención, pero sin embargo él quiere neutralizar, paralizar, acabar con la obra de Dios, porque Saulo tiene en su mente que la religión es más importante que la gracia y la relación con Cristo. Y comenzó a asolar la iglesia. El versículo 3 dice: y asolaba. Esa palabra asolar quiere decir implementar miedo, vaciar. La gente se estaba reuniendo en las casas, ya la gente ni se reunían en las casas. Y se metían en las casas que se reunían en Hechos 2:42, que partían el pan, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y abrían las escrituras. Ya eso no lo hacían, porque él interrumpía el centro de adoración en los hogares, los cultos en los hogares. Saulo había traído el miedo. Saulo era el terrorista del momento, el Osama Bin Laden, el exterminio. Los arrastraba como si fuera cavernícola a las mujeres por las carreteras, los tiraba en las cárceles, no le daba la comida, los enjuiciaban injustamente, los sacaban de la ciudad. Y entonces hay una migración masiva al ver lo que está sucediendo en la tierra natal, como sucedió en Siria recientemente, que ya los países europeos y Estados Unidos no sabían qué hacer si le daban asilo, y la gente estaba emigrando para diferentes lugares. Y en esa emigración, cuando vemos la emigración, la Biblia le llama a los esparcidos, son esparcidos. Pero así como la semilla es esparcida y se lanza, también los cristianos fueron esparcidos y comenzó a surgir algo maravilloso, hermano. La oportunidad de poder hablar de Dios a otra persona que no es el de casa. El evangelio desde el capítulo 1 al capítulo 8 del libro de los Hechos es un evangelismo centrípeta. Un evangelio centrado en uno mismo, centrado en Jerusalén, centrado en la persona que habla el idioma hebreo y el que tiene la sangre hebrea, aunque viene de distancias griegas. Es un mensaje para mí, un mensaje de aire acondicionado, un mensaje dentro de las paredes de Jerusalén. Pero después de la muerte de Esteban, el evangelio ya no es centrípeta, ahora es centrífugo. Sale de Jerusalén y comienza a esparcirse, la semilla comienza a esparcirse. Y en el capítulo 13 del libro de los Hechos dice que llegaron hasta Antioquía. Eso es otro sermón poderoso, cómo el evangelio llega a Antioquía después de la muerte de Esteban. Pero lo que me interesa hoy, estoy presentando las bases del contexto para llegar al versículo 4 y 5. Después de que Esteban muere y la persecución de Saulo es agresiva y el terror se sembró en Jerusalén, hay un hombre aquí que la Biblia le llama Felipe en el capítulo 5, versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Sabe? En el versículo 4 dice que fueron esparcidos por todas partes, hasta Antioquía llegaron. Pero dice que uno de estos esparcidos llegó a un lugar llamado Samaria y se llamaba Felipe. Y Samaria quedaba al sur allí de Galilea y al norte de Judea. Y él llega a un lugar llamado allí Samaria. Y cuando él llega allí a Samaria, él llega con la misión de poder predicarle a Cristo. Si usted analiza el libro de los Hechos, usted va a encontrar esto de una manera poderosa. En los primeros capítulos del libro de los Hechos va a encontrar que los apóstoles hablaban mucho del nombre de Jesús. Del libro en el nombre de Jesús. Le dijeron no hable en ese nombre, en el nombre de Jesús. Pero ya cuando Esteban predica y luego Felipe comienza a predicar y luego viene la conversión de Saulo de Tarso y viene la asistencia evangelizadora de Bernabé, de Sila y de estos hombres de Dios, encontramos que no solamente se le llama Jesús, sino que ahora es Jesucristo. Jesús es el nombre humano. Jesús es el nombre dado por María. Pero Cristo es el nombre dado por el Padre, porque quiere decir el ungido, el Mesías. El Jesús de Nazaret es el Mesías ungido, Jesucristo. Y dice la Escritura que allí bajó
Felipe a predicar de Cristo, del Mesías. Los samaritanos eran primos lejanos de los judíos, tenían sangre judía. Es como nosotros los caribeños de República Dominicana y de Puerto Rico, que somos puestos como en una galleta. Metieron un africano, metieron un español y metieron un indígena, y de allí salimos nosotros. Pero el judío no tenía esa mezcla, pero el samaritano sí. El samaritano tenía sangre judía, tenía sangre árabe y sangre asiria. Y entonces los judíos decían: ustedes son nuestros, ustedes han vivido siempre en nuestra tierra. Pero en aquel cautiverio de las tribus del norte se mezclaron con los asirios y con los árabes, y ya ustedes no tienen la sangre como nosotros. Y por eso había disputa entre judíos y griegos en los tiempos de Jesús, y ahora también en los tiempos de los apóstoles. Y este muchacho llamado Felipe decide ir hacia Samaria a predicarle a los samaritanos. Cuando Cristo estuvo aquí, dice en Juan capítulo 4 que él evangelizó en Samaria, y una mujer fue a la ciudad y le dijo: yo he encontrado al Mesías, porque ellos también esperaban un Mesías, porque acuérdense que están dentro de la familia y tienen muchas cosas similares. Pero lo único malo es que los samaritanos habían adquirido ideas paganas y habían contaminado con el sincretismo la teología verdadera acerca del Mesías. Pero en el tiempo de Cristo, aquellos samaritanos vinieron donde Jesús y aceptaron a Jesús como el Mesías. El único detalle es que en el tiempo de Cristo fue solamente un barrio, una aldea. Ahora Felipe va a Samaria para evangelizar, no a una aldea, sino a los 12 barrios, a las 12 colonias, al ayuntamiento del pueblo general. Felipe va ahora a una misión mayor que hizo el mismo Jesús. Y Jesús le dejó una promesa a los apóstoles: ustedes harán cosas mayores a las que yo hice. Y Felipe iba, hermanos queridos, con la bendición del Padre. Y yo quiero empezar ahora a predicar, porque me están dando ganas a mí ahora de predicar. ¿Puedo empezar a predicar? Amén. Dice que Felipe bajó, y Felipe era uno, para predicar una ciudad donde habían sacerdotes, doctores de teología, gente con conocimientos teológicos en los samaritanos. Felipe era uno, pero uno con Dios es mayoría donde quiera que se pare. Uno con Dios no tiene que tener miedo a nada. Uno con Dios va y predica, y Dios lo respalda, porque hay 5 principios grandes del llamado de Dios. Dios te llama, Dios te capacita, Dios te envía, Dios te respalda y Dios te suple. Cuando Dios te llama, Él te va a capacitar, Él te va a respaldar, Él te va a suplir, Él te va a enviar, y vas a ser de bendición. La Biblia dice entonces que allí Felipe desciende a Samaria y comienza a predicar del Cristo, del Cristo. Hay que empezar a predicar de Cristo, hermano. Cristo es hablar de la resurrección. Cristo es hablar de su intercesión. Cristo es hablar de un Cristo que se interesa en nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras victorias, y que está a nuestro lado. Felipe es solo, uno con Dios. Cuando Dios va a hacer cosas grandes, Dios no llama a una junta de iglesia. Cuando Dios va a hacer cosas grandes, Dios no llama a una comisión. Cuando Dios va a hacer cosas grandes, Dios no llama a una junta administrativa. Cuando Dios va a hacer cosas grandes, Dios llama a uno. Amén. El faraón tenía el pueblo de Israel esclavo por más de 400 años. Los faraones de Egipto tuvieron por más de 400 años los israelitas esclavos en Egipto. Y no había manera alguna de sacar a los israelitas de Egipto. Dios no llamó a una comisión ministerial. Dios no llamó a una junta de iglesia. Dios llamó a uno que lo tuvo separado, guardado, que lo protegió en el río Nilo cuando estaba en la canasta, que lo llamó por nombre. Será llamado Moisés, que la Biblia dice cuando Dios lo miró, lo amó. Y entonces, hermano querido, Moisés, en las manos de Dios pudo ir a Egipto y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, y vio las plagas, el respaldo de Dios, y cómo Dios se manifestó de una forma poderosa, porque uno con Dios es mayoría donde quiera que se pare. Luego Dios, cuando miramos las escrituras, las murallas de Jerusalén están en el suelo. O el copero del rey ve la ciudad asolada, le dan un informe: Jerusalén está en el suelo, Jerusalén no hay quien la levante, Danbury está triste, hay gente allí cabizbaja, quisiéramos ver más pero no podemos ver más. Y el copero del rey dice: ¿cómo es que Danbury está en el suelo?
le dijo al rey: rey, yo renuncio a ser su copero, yo soy su virrey, porque el copero era como un virrey. Yo renuncio a ser allí tu ayudante de estado. Yo necesito ir a Jerusalén, ayudar a Jerusalén y levantar las murallas de Jerusalén, que desde que salieron no han podido hacer nada. El templo de Jerusalén, que desde que se fueron no han podido hacer nada. Yo quiero ir allá a Jerusalén y motivar a mi gente de Jerusalén para que levanten el templo de Dios, para que levanten las murallas de Dios. Y uno que era copero del rey, se llama Nehemías, agarró el valor y se fue a Jerusalén, dejó los privilegios, dejó las comodidades para ir allá a trabajar con su gente. Y uno en las manos de Dios fue una bendición y se pudo levantar la muralla en 52 días. Lo que por años nunca se pudo hacer, en 52 días lo hicieron. Gloria a Dios. Es que Dios quiere hacer cosas grandes con uno. En esta querida mañana, ¿quién será ese uno que dice: yo quiero ser ese uno en las manos de Dios? Felipe va a Samaria, a esta gente que estaba atrapada en el paganismo. Y dice las escrituras que él estaba respaldado porque veían señales. Versículo 7 dice que muchos tenían espíritus inmundos y salían dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero al ver la obra que Dios tenía a través de Felipe, versículo 8 del capítulo 8 dice: y así que había gran gozo en aquella ciudad, hermano. Usted quiere ver gozo en Danbury, predica de Cristo. Amén. Usted quiere ver gozo, reta a los demonios y dile: mi Cristo es más poderoso. Amén. Predicábamos en Aguada, Puerto Rico, en un barrio llamado Espinal, en un parque de pelota frente al mar. Y estaba predicando bajo el tema: te están vendiendo un sueño. Porque el mundo vende sueños. Michael Jackson compró el sueño y mira cómo el sueño del mundo le pagó. Venden sueños, pero son espejismos, son mentirosos. Y estaba allí en la plaza, en la playa, una muchacha con dos muchachos en su car seat, en la parte de atrás, cortándose las venas. Quería suicidarse y dejar a los niños con vida allí en el car seat. Y yo estaba predicando: el mundo te está vendiendo un sueño, ciudad de Espinal. Pero Cristo tiene un sueño de vida. Acepta a Jesús. No, la vida tuya no acaba en este mundo. Dios tiene un sueño más. Mira cómo terminó Michael Jackson. Mira cómo terminó Ana Nicole Collins. Y yo empecé a predicarle, hermano. Y esa muchacha llegó al parque de pelota con sus manos en sangre. Y le pusieron paños en sus brazos. Y cuando hice el llamado a aceptar al Señor, pasó al frente. Hoy día tiene su familia. Hoy día confía en el Señor. Tú quieres ver gozo en la ciudad cuando la gente está pasando miles de problemas. Habla de Cristo Jesús, del poder de Dios. Que tú no tienes que morir, que tú no tienes que suicidarte, que tú no tienes que ir al divorcio, que tú no tienes que rendirte al alcohol, que tú no tienes que rendirte al mundo, que tú puedes rendirte a Jesucristo. Felipe va a esta ciudad y esta ciudad estaba atrapada por demonios. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que los demonios gobiernan en los aires y están por jerarquía, potestades, principados, gobernantes. Y dice las escrituras que había un hombre llamado Simón, versículo 9, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. Ese término, haciéndose pasar por un grande, lo que quiere decir es que se estaba haciendo pasar por el Mesías. Porque era lo más grande que esperaban los samaritanos y los judíos, el Mesías. Este Simón se estaba haciendo pasar por el Mesías. Y dice la escritura que del más pequeño hasta el más grande, ¿qué pasó? Creyeron en Simón. Creyeron en Simón. Y entonces él tenía los espíritus del demonio que lo estaban respaldando porque hacía milagros y señales, dice las escrituras, falsificando la verdad de Dios. Y Samaria estaba atrapada, como hoy día el mundo está atrapado. El mundo hoy en las universidades, más importante lo que dijo Freud, lo que dijo Herodoto, lo que dijo Karl Marx, lo que dijo Charles Darwin, lo que dijo Marx, lo que dijo Sigmund Freud, es más importante que lo que dijo Jesucristo. Hoy día el ser humano está hechizado por las propagandas del mundo, por las modas, por las series televisivas, por las películas de Hollywood. Hoy las iglesias, la gente de la iglesia viene a la iglesia y están hechizados. La magia artística de Hollywood tiene a la gente hechizada. Y así como en los tiempos, puedes subir un poquito más que no me escucho. Así como en los tiempos de Felipe la gente estaba hechizada, hoy día la gente también se encuentra hechizada, familia.
Y nosotros necesitamos, como Felipe, uno con Dios, a desafiar al mundo y decirle: el hechizo no es la magia, el hechizo no es Hollywood, el hechizo no es el mundo, el hechizo es la palabra de Dios. Cuando uno queda hechizado por la palabra, sí se puede usar la palabra hechizo, uno es atraído por la palabra. Jeremías dice: comí tu palabra y tu palabra me fue por alegría y gozo de mi corazón. La Biblia dice: Jeremías comió la palabra. C.H. Spurgeon, uno de mis escritores favoritos, he leído sin número de artículos de él. Una de sus citas, Spurgeon dice que si le cortaban las venas, de sus venas salía sangre bíblica. Spurgeon desayunaba la Biblia, almorzaba la Biblia, cenaba la Biblia, se acostaba con la Biblia, recitaba la Biblia, conocía los versículos de memoria. Este hombre llamado Felipe tenía sangre bíblica. En el capítulo 6 la Biblia lo menciona como un diácono. Y uno rápido piensa diácono, pero diácono no es una posición. Yo le decía, es que estos diáconos no eran cualquier diácono. Estos diáconos habían pasado por el sedazo, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de fe, llenos de la palabra. Era un diácono. Un diácono, hermano, todos comenzamos como un diácono en la iglesia. Todos comenzamos como siervos. Yo cuando comencé en la iglesia de La Plata no sabía ni una jota ni una tilde de la Biblia. Yo cuando empecé en la iglesia de La Plata repetía las muchas cosas que decía. Era un Cantinflas hablando. Y la gente me dijeron: mira, vamos a quitarte el puesto de director de jóvenes y te vamos a mandar a estudiar teología. Lo mejor que hicieron, me mandaron a estudiar teología. Me fui a estudiar teología y pues empecé a aprender. Y entonces yo me puse en el cuarto de mi casa a escribir versículos de la Biblia. Y escribía, y cuando la familia un día llega se asustaron, dieron tanto grafiti y tanto mural. Y había más de 50 versículos escritos en la Biblia. Cuando yo me acostaba en la cama era leerlos y aprenderlos de memoria. Cuando llegué a la universidad no salía de la biblioteca y me convertí en un gusano de libros leyendo las escrituras. Porque yo me cansé de que me vieran a mí con vergüenza y con miedo y con pena. Y entonces yo miraba así, ya estaban ellas riéndose de mí. Y ese, mira, no se entendió nada. ¿Entendiste algo que dijo? Mucho, pero no entendí nada. Ese era yo. Todos empezamos como diáconos en la iglesia, como siervos, con muchos miedos. Pero ahora la Biblia menciona que este hombre llamado Felipe ya no es el Felipe diácono. La Biblia le llama en Hechos capítulo 20, que tenía una hija que son profetisas, le llama Felipe el evangelista. El evangelista. Uno comienza como un siervo haciendo las cosas tal vez con miedo, pero en el proceso gradual de Dios, de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, lo convierte en un utensilio poderoso en sus manos. Y dice evangelista. Y aquí yo quiero enfatizar algo. Hoy día le llamamos evangelista al que habla bonito. Hoy día le llamamos evangelista al que dice un versículo y una historia. Un versículo y una historia. Y la gente llora y pasa al frente y acepta el Señor. Pero eso no es evangelista. Evangelista era el comisionado por la iglesia. La iglesia lo enviaba y predicaba la palabra del Señor. Era un comisionado por la iglesia. Segundo, un evangelista predicaba sola escritura. Tercero, un evangelista amaba la organización por la cual él era enviado. Amén. Nunca hablaba mal de ella. Amén. Siempre daba el informe. Se bautizaron tanto, necesitamos que los apóstoles vengan. Y eso lo vamos a ver ya mismo. Eso era un evangelista. Su mensaje está centrado en la palabra y en Jesucristo. No en Elena White y no en el tiempo del fin, sino en la palabra. Y de la palabra entonces utiliza y te mueves hacia esas líneas. La base de fundamento no es Elena White, es la Biblia. Elena White puede ayudarte a entender, pero no es la luz suprema, es la palabra. Simón se llamaba. Versículo 11 del capítulo 8 dice: y estaban atentos con sus artes mágicas, y les había engañado mucho tiempo. Mucho tiempo. Predicaba a un muchacho en mi barrio, se llamaba, el nombre nunca lo supe, por eso le digo que se llamaba nunca lo supe, porque él era gay, se vestía de mujer, y por tendencia todos le llamábamos Rosita, pero era adicto a la heroína. Y Rosita fue asesinado 36 puñaladas en su cuerpo.
porque hizo un robo a un vendedor de droga. Y después el vendedor de droga vino con un grupo y lo tomaron y lo llevaron a unas playas en el sur de Puerto Rico y allí lo mataron. Y saben una cosa, Rosita un día cuando yo le hablé de Jesús, que lo confronté y acepté al Señor, se daba en el pecho y decía: sí, Rosita, a mí nadie me vence, yo peleo con cualquiera y le gano. Pero la droga y el mundo me tiene atrapado, el homosexualismo. Y yo no puedo salir de esto. Yo soy Rosita, nadie me vence, pero yo no puedo dejar el pecado. Conocía de la Biblia, conocía de Jesús, pero estaba hace tiempo ya metido en ese ambiente que ya no era fácil para él salir. Estaba atrapado y comprometido con las tinieblas. Yo me he sentido en ese momento muchas veces así, un día que otro. Usted es sincero con Dios. Usted, que cuando yo dejé los vicios, la vida difícil de antes, que era todos los días 24/7, dejar eso no era fácil. La mente me hablaba, los demonios me hablaban, me empujaban hacia eso. Por mucho tiempo, hermano. Los samaritanos por mucho tiempo recibieron visitación satánica a sus pensamientos. ¿Será que en esta mañana le estoy predicando a alguien que hace tiempo está tratando de dejar el mundo, dejar algo que está y no puede? Yo te entiendo. Pero aquí te tengo buenas nuevas en esta mañana. La Biblia dice, versículo 12, y cuando creyeron a Felipe que le anunciaba el evangelio del reino, en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. Felipe vino y trajo el avivamiento. Empezó a predicar de Jesús. La ciudad de Samaria, hermano, está viendo ahora un avivamiento que no lo hubo en el tiempo de Jesús, ahora es mayor. A mí me encanta algo de lo que sucede aquí en esta ciudad. En esta ciudad sucede algo poderoso. ¿Saben lo que sucede en Samaria? En Samaria sucede que Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén y en Samaria. Se está cumpliendo la palabra de Dios, de Jesús. La continuidad de la predicación se extiende ahora a Samaria. Los samaritanos están escuchando. Y dice que creyeron. Hasta el mismo Simón, que era el mago, se convierte. Él entendió que su poder no podía contra el poder de las tinieblas. Él entendió de que él estaba siendo también hechizado y engañado, y Felipe ahora se convierte al cristianismo. Simón se convierte al cristianismo y predicaba allí Felipe con el poder de la palabra. Y esto es poderoso, ¿saben por qué? Porque allí en Samaria surge un avivamiento, predicando a Cristo, abriendo la palabra, un avivamiento. Un avivamiento es que todo el mundo viene a los cultos en la semana. Un avivamiento es que todo el mundo sale para la obra misionera. Un avivamiento es que este trabajo no es del pastor ni del primer anciano, es de todos. Un avivamiento es que todos se paren al frente y aceptan al Señor y entienden que trabajan para Dios y no para los hombres. Y los de Samaria fueron a Jerusalén y le dijeron a Jerusalén: ven, que los evangelistas están comisionados por la iglesia y no hacen trabajos independientes. Pero hay algunos evangelistas que quieren ofrendas y diezmos. Y yo digo: óyeme, limonero y con garrote, como dicen los mexicanos. Si con el que la iglesia te da. A veces me llaman a mí: pastor, ¿cuál es su tarifa para evangelizar? Si con lo que me está pagando la obra yo necesito más. ¿Qué deuda tengo yo con la cruz y con Jesús? Predicadores que quieren pasajes, vuelos, comida, lujos. Si ya tú tienes tu sueldo y lo que la iglesia te pueda dar en ofrenda, amén. Pero no pidas. Total, lo que vas a traer al púlpito es un mensaje hueco. Porque no eres predicador bíblico. Porque vas a querer entretener a la gente. Y a veces iglesias ni los inviten. No pierdan el tiempo invitando a esos predicadores. Porque no te van a acercar a la palabra, te van a entretener, pero no te van a discipular. Y Felipe fue allí a predicar la palabra y regresó a Jerusalén. Y le dice a los de Jerusalén: Jerusalén, me fue muy bien en Samaria. Los samaritanos se han convertido, han aceptado al Señor. Y la asociación, la conferencia de Jerusalén, dirigida por Pedro y Juan, dicen: de verdad, sí, necesitamos que ustedes vengan. Porque ellos han aceptado al Señor, pero no han recibido el Espíritu Santo. Y esta es la parte del sermón que llegué donde quería llegar. Gloria a Dios. En el Pentecostés se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. En esta
creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Es que Dios tiene unos métodos que no son los métodos nuestros. Nosotros hemos querido meter a Dios en una caja y decir, Dios va a hacer las cosas a mi manera, y utilizamos un texto bíblico porque esa es la manera. Pero yo antes, para continuar con los hechos, quiero que lo veas también en Jesús. Jesús sanó a un ciego tocándolo. Lo tocó sus manos en sus ojos y quedó sano. A otro le dijo, vete al estanco de Siloé, saca allí agua, échate en los ojos, pero los ojos tienen que tener lodo, tierra en los ojos, fango. Y se untó y comenzó a ver. Al otro ni lo tocó, ni le escupió en el suelo, haciendo saliva, echándole fango en los ojos, echándole agua. Al otro no, al otro fue, por la palabra te digo, eres sano. Y abriendo los ojos quedaba sano. Jesús no tenía un método para sanar al ciego exclusivamente. Jesús era variado, la soberanía de Jesús era por encima de todo, y Cristo lo hacía de diferentes maneras. Ahora en el libro de los Hechos el Espíritu Santo se derrama como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, y no como usted quiere ni como yo quiero. Y hoy día la iglesia quiere hacer que la gente sea como ellos quieren, no como Dios quiere. Dios trabaja de diferentes formas, maneras, y atrae a la persona de diferentes momentos y en diferentes lugares. Es como Él quiere, porque Él es soberano, Él es Espíritu Santo, Él es Dios. Y los apóstoles vinieron de Jerusalén y le pusieron las manos a los samaritanos. Y los samaritanos recibieron la vista espiritual. Y se convirtieron. Hermanos queridos. ¿Por qué se convirtieron? Porque le dieron la oportunidad que el Espíritu Santo fuera soberano. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo sea soberano en esta iglesia, hermano. Que no haya un Simón que los confunda. Que no haya un Simón con estrategias analíticas y supuestamente a veces me dan dividir. Yo digo, que está predicando ahí un Simón. Primero, me aleja de la iglesia. Segundo, no me ayuda a ver el Espíritu Santo en las personas. Tercero, solamente vive criticando. Cuarto, solamente habla de los tiempos malos. Pero la Biblia dice que lo que viene para nosotros no son tiempos malos, son tiempos buenos. ¿Qué dijo el pastor Almodóvar? Son tiempos buenos, no son tiempos malos. Y yo vuelvo y repito, son tiempos buenos y son tiempos malos. Pero yo tengo base bíblica. Usted me va a escuchar los próximos minutos que me quedan. Amén. El pastor Tavero me dice, dale vianda. Capítulo 9. Lean conmigo. Saulo, respirando aún amenazas. ¿Sabe? La persecución no se acabó. La amenaza aún continúa. Respirando aún amenazas y muerte. Ahora no es solamente lo llevaba a las cárceles. Ahora también es muerte. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió la carta a la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase alguno de los hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La persecución continúa. A pesar de que hay un avivamiento allá en Samaria, todavía en Jerusalén hay persecución, y los discípulos que fueron esparcidos todavía están siendo perseguidos por el terrorista mayor llamado Saulo. Cuando dice respiraba amenazas, es que se le metió entre ceja y ceja que tenía que acabar con los cristianos, que tenía una ira tan intensa que sus pulsaciones y su respiración era constante y sonante, como que un odio de que si lo agarro lo mato. Ese era Saulo de Tarso. Ese no era el mejor momento para la iglesia, era un mal momento. Saulo de Tarso estaba llevando a la iglesia a vivir un tiempo de crisis, de persecución, de crisis económica, de dejar la familia, los seres queridos, mudarse de su terruño amado para otros lugares. Esos no son buenos momentos, son tiempos de crisis. Pero yo quiero decirle que lo que le dije no se me olvida, porque quiero decirte que te lleves esto en tu corazón. Si tú te llevas esto, me vas a entender. A mayor crisis, mayor gloria. Amén. A mayor persecución, mayor gloria. Amén. Por lo tanto, no son tiempos malos que vienen, sino son tiempos buenos. Porque dice el Espíritu de Profecía que así como viene la persecución, ley dominical, dejadez, persecución, también viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia.
Y si viene el derramamiento del Espíritu Santo, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Aunque pase por el fuego, aunque pase por los ríos, las aguas no me anegarán, ni ninguna llama arderá en mí. Jehová va conmigo donde quiera que yo vaya. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Y se juntaron contra mí un ejército para acabar conmigo, mas en Jehová yo estaré confiado. Amén. Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi libertador. Él te librará del caso del cazador. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Vienen momentos malos, vienen momentos difíciles, pero a mayor crisis, mayor gloria. Amén. Se levantó Saulo para perseguir la iglesia, trajo crisis, trajo lucha, pero también se levantó Jesucristo y trajo mayor gloria y opacó la persecución alumbrando con su gloria. Y camino a Damasco el perseguidor cayó postrado, no que cayó de un caballo. El texto dice que él cayó postrado, no que cayó del caballo. A veces hablan del caballo y del burro, y ahí ni lo menciona. Cuando dice que cayó, es que cayó, hermano querido, postrado. Eso quiere decir que cuando ve la gloria, escucha la voz, cae postrado. Ustedes saben una cosa, Saulo de Tarso escuchó el sermón de Esteban, escuchó del Cristo resucitado, escuchó del Jesús que él veía, que Esteban dijo, veo a Jesús Jesús al lado del Padre, a la diestra del Padre. Y eso se le quedó en la mente. El sermón de Esteban se le quedó en la mente. Y cuando ahora Jesús se le acerca y le dice, Saulo, Saulo, dura cosa dar cosas contra el aguijón. Esos aguijones que tenía Pablo, que le daban en la mente, ¿saben qué era? El sermón de Esteban, la predicación de Esteban. La predicación de Esteban que hacía mella en la mente de Pablo. Si hoy usted se va por allí y se va pensando en el sermón de hoy día, lo que dijo el pastor, acércate a Cristo. En tu momento de crisis vendrá un momento de mayor gloria. Esos son las espinas que te están hincando. Dura cosa dar cosas contra el aguijón. Y Saulo estaba yendo en contra de la conciencia del Espíritu que le decía, así está el Señor. Y camino a Damasco se le aparece Jesucristo. Y allí camino a Damasco Jesús se le aparece en el capítulo 9. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Lo llama por nombre, como dijo Moisés. Jesús te conoce por nombre. Jesús conoce la trayectoria de tu vida. Jesús sabe cómo tú estás viviendo en esta mañana. Jesús sabe los momentos difíciles o de pobreza que te encuentras. Y te llama por nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me reniegas? ¿Por qué vas duro? ¿Por qué te lastimas a ti mismo? Tú escuchaste a Esteban predicar, te citó 50 y tantos versículos de la Biblia. Te dijo que me vio. Pero aquí hay algo poderoso en el capítulo 9. En el capítulo 9 dice que los que iban con Saulo escucharon un sonido. Pero la Biblia dice que Saulo escuchó una voz. En otras palabras, Saulo entendió lo que Jesús le estaba hablando. Pero los que estaban con allí están escuchando, pero no escuchan la conversación de Jesús a Saulo. Lo que están escuchando es un sonido. Lo que yo estoy predicando en esta mañana para el mundo es un sonido. Esa religión, eso es cuento, eso es lavado de cerebro. El pastor lo que quiere es el diezmo. La iglesia lo que quiere es lavar la mente de la gente. Eso es un sonido para ellos. Pero usted, si está atento a la voz de Jesús, lo que estoy aquí hablando no es meramente un sonido, es palabra del Dios vivo. Aleluya. Es palabra del Dios vivo. Y llegó para la iglesia su momento de gloria por la conversión de Saulo. A mayor crisis, mayor gloria. A mayor dificultad, mayor manifestación de Dios. Usted no se ha puesto a pensar la dimensión en el tiempo del fin, cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra, los sellados de Dios. Van a estar aturdidos, van a pasar por una angustia de Jacob, pero la Biblia dice, como a Jacob se amparó en la oración, ellos también se ampararán en la oración. Y en esa angustia de Jacob, hermano, ellos están seguros de que Dios está con ellos. Y que no les faltará nada porque Dios estará con ellos. Y si faltara la vida, ¿qué importa? Pablo decía, ¿qué importa? Si esta vida es pasajera, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Nuestra esperanza está en la gloria venidera. Él constantemente habla de la gloria venidera. A mayor crisis, mayor gloria. A mayor crisis, mayor gloria.
Amén. El diablo trató de tener la iglesia con crisis, con persecución, con encarcelamiento. Y dice, wow, me salgo del sermón porque voy a correr a otros, pero esta es la predicación bíblica. La predicación bíblica es así, no tengo que buscar historias mías ni de otros, es de la Biblia. La Biblia dice que Felipe, que Pablo y Sila fueron presos en Macedonia, en la capital que era Filipo. Ese sería el sermón de Macedonia, pero como lo que me queda más que uno en la tarde, tengo que adelantarle. Y Pablo y Sila están presos en Macedonia. Momentos de crisis, momentos de azote en sus espaldas, momentos de sangre, momentos de hambre, momentos de ayuno, momentos de soledad. Pero al momento de soledad, de crisis, viene también un momento de mayor gloria. Sila y Pablo, dice, comenzaron a cantar y orar y alabar a Jesús. Y en su mayor crisis vieron su mayor gloria. Los cepos se abrieron, las verjas se abrieron, las cadenas se rompieron, la celda se abrió. Es que Dios puede abrir la celda, la cárcel, porque Dios sabe traer gloria en medio de tu sufrimiento. Eso es una constante en el libro de los Hechos. Vas a encontrar 2 capítulos de sufrimiento y viene un capítulo de gloria. Un capítulo de persecución donde los apóstoles tienen que salir fugitivos, pero viene entonces un momento de gloria, se convierte en las almas, se levanta una iglesia. ¿Cuál es el momento que usted está viviendo aquí en Danbury? Momento de gloria, momento de sufrimiento. Pero mayor sufrimiento, mayor gloria. ¿Cuántos se quieren ir ya? Amén. Ya. Déjenme enterrar con los últimos 5 minutitos. Espero que no sean proféticos. Quiero terminar con Saulo de Tarso en algo poderoso. Cuando yo llegué a Massachusetts, déjenme hacer aquí un paréntesis. Los paréntesis están permitidos. Me dijeron, pastor, aquí después de media hora la gente se enferma. Ay, padre, se me lo dieron en Puerto Rico también. Son gente buena, pero no están acostumbrados a la predicación expositiva. La predicación expositiva nunca llega a media hora, es de 1 hora, 1 hora y cuarto. Porque romper el pasaje y explicarlo, eso conlleva, ya está de pe. Y los escritos de los grandes predicadores expositivos tomaba ese tiempo. Pero me dijeron eso, nunca me habían escuchado. Y también me dijeron que hay diabéticos. Y que después de las 12 la gente se comienza a parar tranquilamente y se va. Yo nunca he visto eso en mis sermones. Amén. Todo el mundo se queda. Amén. Y al final me dice, pastor, lo felicito porque usted estaba diciendo que eran las 12 y que iba a achicar el sermón, pero al final no lo achicó, ni lo hizo más pequeño. Lo felicito, pastor, porque aquí nosotros venimos a escuchar palabras y gloria a Dios. ¿Cuál es la preocupación por el horario? Es que a veces viene un predicador a hablar cosas que no. Pero cuando es palabra de Dios, la palabra vivifica. El salmista decía, tu palabra es vida. Yo quiero terminar con esta dimensión. Esto está poderoso. Gloria a Dios. Lo que le voy a decir ahora, esto está poderoso, hermano. Saulo de Tarso se convierte, predica en Damasco de Jesucristo. Ananías viene y el Señor le dice a Ananías, este es instrumento útil. Señor, era un perseguidor, nos va a engañar, se está haciendo pasar. No, Ananías, es instrumento útil. La palabra instrumento es vasija, una vasija útil para predicar mi palabra. Y Ananías ora por él, recobra la vista, lo bautiza y Saulo se queda allí predicando. Después lo quieren matar y en la noche fugitivamente lo sacan de un alero, de una terraza, y que se bajara por el muro y se fuera de la ciudad. Pablo era fugitivo, pero lo que me interesa a mí es lo siguiente. Pasaron los años, 3 años, nadie sabía de Saulo. El Sanedrín lo excomulgó, lo desfraternizaron de la junta del Sanedrín. Tuvo 3 años en el desierto de Arabia, Gálatas capítulo 1. ¿Qué hacía en el desierto Saulo? Saulo estaba en el desierto desaprendiendo del mundo y aprendiendo de Jesús. Los grandes hombres de Dios y las mujeres de Dios pasan por el desierto.
Los grandes hombres y mujeres de Dios, el desierto te purifica, el desierto te rompe, el desierto subyuga la carne, el desierto te crucifica el yo, el desierto mata al viejo hombre, el desierto. Ese desierto asesino que tenía, ese desierto de ira, ese desierto que respiraba amenaza, ese desierto que amaba la tradición, odiaba a los discípulos, tenía que en ese desierto romper con esos esquemas y ahora ser un discípulo y odiar la tradición y ahora amar la iglesia, amar a Cristo y aprender a pedir perdón. Gloria a Dios. Y cuando él regresa de ese desierto, ahora quiere darle frente a los apóstoles. Y cuando llega allí a Jerusalén tratando de buscar a los apóstoles, la Biblia dice en el capítulo 9 que no había credenciales, no los recibían. Pablo no tenía dentro del cuerpo apostólico un padrino, una pala, un amigo. Me recuerda cuando empecé a estudiar en la Universidad Adventista, que fui sin nadie, con unos 60 de promedio de high school. Me dijeron: no puedes entrar, si te dejamos entrar es un año de probatoria. Yo le dije: yo no tengo nada, solamente un llamado. Aquí Dios me mandó, la iglesia me mandó. Yo voy a estudiar. Hoy día estoy aquí predicándole. No tengo la mejor familia, no tengo a nadie en la iglesia. Llegué a Massachusetts, tengo un buen distrito, pero no tengo ninguna pala aquí en Massachusetts. No conocía a nadie, solamente vine a predicar en Waterbury. Hablaron de mí, me trajeron para acá. Si yo tengo algo es por la gracia de Dios. Amén. Yo no tengo aparismo, yo no llamo a nadie, no llamo a nadie para que me invite a predicar, no pido ofrenda. Todo lo hago para Jesús. Yo sé dónde Él me sacó, estoy agradecido. Amén. Yo estaba en la calle, yo no tenía nada, yo era deambulante, yo era adicto. Y tengo esposa, tengo hijos, y a veces cuando el mundo me quiere sacudir con alguna depresión, problema, yo no puedo volver al mundo. Dejé el mundo y seguí a Jesús. Amén. Cuando encontramos aquí a Pablo no podía volver al mundo, 3 años. Nadie lo buscó, nadie lo visitó. Pero él todavía sigue a la iglesia y busca a la iglesia. Lo sacaron por una puerta, se mete por las ventanas, porque él entiende que Jesús fue el que lo llamó y se le apareció en el camino. Y lo que está haciendo, lo está haciendo para Jesús y no para los hombres. Gloria a Dios. Señor. Y cuando Saulo, hermanos queridos, llega a Jerusalén, nadie daba nada por él. Tal vez nadie da nada por ti, pero Jesús lo dio todo por ti en la cruz. Amén. Señor. Y aparece en escena este último personaje que quiero hablarte. Te hablé de Felipe, te hablé de Saulo y ahora quiero hablarte de Bernabé. Aparece un hombre llamado Bernabé. Y cuando usted mira a Bernabé, usted se va a sorprender. Porque Bernabé, dice la Biblia aquí en Hechos capítulo 9, versículo 26, y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, nadie quería escucharlo. No todos creyeron que fuese discípulo, como les dije. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado, cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús y disputaba con los griegos, y estos procuraban matarle. Aquí usted esto lo ha leído 20 veces, pero nunca prestó atención. Pero yo voy a prestar atención donde usted no prestó atención, porque este es el sermón de esta mañana. Esta es la parte poderosa de lo que yo quiero predicarle, hermano. La iglesia primitiva, dirigida por los apóstoles, se le colaban muchos errores también. ¿Cómo es que a Saulo, que Jesús se le aparece y le hace un llamado apostólico, lo hayan dejado irse a Arabia, y cuando llega no lo reciben? Pero aparece un hombre llamado Bernabé, y cuando usted mira en el capítulo 4 del libro de los Hechos, le llama hijo de exhortación, de consolación. En el capítulo 4, versículo aproximadamente 36, entonces José, a que los apóstoles le pusieron por nombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación o de exhortación, era levita de Chipre. Y como tenía una heredad, la vendió y la trajo a precio a los pies de los apóstoles. Bernabé, familia, ¿saben lo que hace? Bernabé le dice a los apóstoles: mira, este muchacho es uno llamado por Cristo. Este que está aquí tiene poderoso testimonio. Este ya no es perseguidor, ahora es un apóstol. Amén. Ahora es un discípulo. Bernabé tiene un detector, un radar de posibilidades eternas en los perdidos.
Bernabé, viene una persona aquí a la iglesia, una mujer peleada con su esposo, con lágrimas y rayada la cara, pero le arrastra. Y un Bernabé moderno le dice: no te preocupes, en 6 meses tú eres otra persona, tu semblante va a ser transformado, tu familia va a ser salvada, tu trabajo va a llegar. A un hombre que llega aquí alcohólico, un joven adicto, un Bernabé lo mira y dice: tú vas a salir, vas a romper las cadenas y tú vas a ser el próximo director de jóvenes, evangelista de esta ciudad. Amén. Un Bernabé ve posibilidades en la gente que llega a la iglesia cuando nadie da nada por ellos. Ven, hijo, Naví, profeta. La traducción dice hijo de consolación, pero realmente es hijo de profeta. Un profeta veía en el futuro y regresaba al presente. Un profeta era un vidente de Dios. Un profeta ve a una persona perdida y mira su futuro, ve su victoria y regresa al presente y dice: yo te veo a ti siendo así, así, así. Como me dijo el hermano José cuando yo empecé en la iglesia de La Plata: yo te veo a ti predicando el evangelio y siendo un evangelista. Tal vez no he sido tan evangelista como él pensaba, pero sí le he predicado a tanta gente en tantos lugares. Amén. Él me veía haciendo algo más cuando yo no me veía haciendo nada. Un Bernabé moderno es una persona que ve en cada hermano, cada amiga, cada persona que llega a este lugar. Por eso trato de tener contacto visual con todos ustedes, mirándolos a su rostro. Porque mi mirada en la hora de la predicación representa esa mirada de Jesús. Y yo no te conozco a ti, pero Jesús te conoce. Si Él pone en mi corazón que hable por esa línea, voy a hablar porque es Jesús que quiere hablarte a ti. Amén. Bernabé era tan importante en la iglesia primitiva que entregó sus riquezas como levita a los pies de los apóstoles. Después Ananías y Zafira lo vieron, tuvieron envidia de Bernabé y trataron de superar lo que Bernabé entregó, y allí cayeron en el pecado. Por eso en el capítulo 5 comienza hablando de Ananías y Zafira, porque no solamente eran mentirosos, sino que eran envidiosos. Le tomaron envidia a Bernabé. Pero lo que interesante de Bernabé, y esta es la parte del sermón de Bernabé que me sacudió, es que los esparcidos, como Felipe, que fue a Samaria, llegaron a Antioquía. Vayan conmigo al capítulo 13, rapidito, capítulo 13. Y en el capítulo 13, capítulo 12, ¿llegaron al capítulo 12? Ahora vayan al capítulo 11. Amén. Sí, lo que pasa es que lo estoy llevando de atrás para adelante y quería llevarlo de frente. Miren conmigo, miren. Versículo número 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesucristo. Si usted mira en el versículo 19, el versículo 20 dice que predicaban el evangelio en Antioquía. En el versículo 19 dice que esta gente eran los esparcidos. Si usted mira, los que habían sido ¿qué? Esparcidos a consecuencia de la persecución que hubo en Jerusalén por Saulo. Pero vean conmigo ahora en el versículo 22. Después hubo un gran avivamiento, un gran número se convirtió en el versículo 21. El versículo 22, mira lo que dice: y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y entonces la iglesia envía a su evangelista. Ven que los evangelistas eran enviados, no es que ellos se proclamaban, autoproclamaban, eran enviados. Todos eran enviados. Felipe fue enviado y dio el informe, y tuvieron que venir de Jerusalén a Samaria. Y esto va a pasar también en Antioquía. Entonces ellos envían a ese hijo de consolación, el que le había presentado el apóstol Pablo. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó, mira lo que Bernabé vio. Mira los ojos de Bernabé, los Bernabé modernos, mira cómo miran. Vio la gracia de Dios y se regocijó. Y como él es hijo de exhortación, exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y mira lo que la Biblia dice de Bernabé: era un varón bueno. Es el único personaje en el Nuevo Testamento que le dice que él era un varón bueno. Bernabé era un hombre lleno de amor, lleno de benevolencia. Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud se agregaba. Déjenme detenerlo allí, porque el próximo versículo es lo que yo estoy queriendo decirles. Bernabé llega a Antioquía a evangelizar. Ustedes sabían que la iglesia ahora tendría 2 asociaciones. Se está levantando la segunda asociación. La primera es la de Jerusalén. Está siendo dirigida por Pedro y por Juan.
Pero ahora se va a levantar la segunda asociación en la tierra de los gentiles. Y esta segunda asociación se va a levantar en Antioquía. Y aquí el líder enviado es Bernabé. Lo poderoso del asunto es que en Antioquía se le comienza a llamar a los discípulos de Cristo como cristianos. ¿Y quién fue el causante de que se le comenzara a llamar cristiano? ¿Quién era el evangelista de Antioquía? Bernabé. Pero esto es poderoso, mis hermanos. Porque mira lo que dice el versículo 25. Después fue Bernabé. ¿A dónde fue Bernabé? ¿A dónde fue Bernabé? ¿Para dónde mandaron los discípulos en Jerusalén al apóstol Pablo? Para Tarso. Para buscar ¿a quién? A Saulo. Y hallándole, lo trajo a Antioquía. Llegué a esta parte final del sermón de esta mañana. Bernabé va a Tarso a buscar a Saulo. Nadie creyó en Saulo. Lo devolvieron para Tarso. Tenía testimonio, pero no creían en él. Tenía palabra, pero no creían en él. ¿Será que hay gente en esta iglesia que se siente que no es parte del grupo porque no te han dado la oportunidad y te tienen en un banco sin hacer nada? ¿Será que tú puedes dar más y no ha llegado un Bernabé que te exhorte y que te levante los ánimos para que digas que sí para Jesús? Bernabé va a Tarso y se sienta con él a la mesa. Acá has venido. Yo he venido a buscarte. ¿Te acuerdas cuando le hablaste a los apóstoles? Ellos escucharon, te consideraron. Pero ellos no ven mucho como yo. Yo ahora mismo estoy abriendo una obra en Antioquía. Se está levantando un gran avivamiento. Nos están llamando cristianos porque solamente hablamos de Cristo. Se están bautizando miles y miles de personas. Yo no di abasto para poder suplir en esta ciudad, porque es la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Es la tercera metrópoli después de Nueva York y Miami. Aquí tenemos Los Ángeles de la época. Y necesitamos que tú vengas, Saulo. Y allí, mis hermanos, Saulo es convencido por Bernabé de salir de allí, de la comodidad de Tarso, del rechazo, y ir hacia Antioquía para evangelizar, para hacer la misión. La iglesia primitiva era una iglesia que creía en la gente y en el llamado de Cristo. Hoy día nosotros ponemos trabas a la gente, a los jóvenes. No seamos así, seamos como Bernabé, hijos de consolación, hijos de exhortación, hijos de profeta, hijos de vidente que ven más allá en nuestra juventud y en el potencial de la iglesia. Y cuando Bernabé fue y reclutó a Saulo, hermanos queridos, en Antioquía se levantó un grande avivamiento. El primer viaje misionero se llamó el primer viaje misionero de Bernabé y Saulo. Pero el segundo viaje misionero se llamó, viaje misionero se llamó de Saulo y Bernabé. ¿Qué pasó allí? Tecnología, ¿tienes música? Ponme una música de Tavares, que yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Yo quiero preparar su corazón, porque yo quiero ver aquí tres personas: a los Felipes modernos, a los Pablos modernos y a los Bernabés modernos. Miren, esto es poderoso porque cuando uno mira el libro de los Hechos, el primer viaje misionero se llamó el viaje misionero de Bernabé y Saulo. Van a encontrarlo si lo buscan. Pero ya el segundo viaje misionero se llama de Saulo y Bernabé. Bernabé fue el mentor del apóstol Pablo. Y llegó un momento que Bernabé dice: llevo tantos años en la iglesia predicando y he hecho tanto que conviene que yo mengüe y que tú crezcas, Saulo. Yo te voy a entregar a ti la batuta del liderazgo. Yo no te voy a dejar. Yo voy a estar contigo entrenándote. Pero hoy, tú eres el líder. Y yo voy a estar contigo. Y entonces en ese momento en adelante, familia, en ese viaje misionero, estaba Bernabé y estaba Pablo. Y ahora sería Pablo y Bernabé. Y cuando llegan a Listra, dijeron: dioses en forma humana han descendido a nosotros. Y en Listra querían adorarlo. Y dijeron que Bernabé era Júpiter porque Bernabé era de Chipre, era el más grande. Pablo era elocuente y lo compararon con Mercurio porque Mercurio es el que predica.
Pero esto es maravilloso, familia. ¿Saben por qué? Porque allí Bernabé se siente feliz en poder ver el fruto de creer en alguien. En ver ahora un apóstol que allí en Listra lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad, y Bernabé comienza a orar al Señor. Mira a Saulo, mira a Saulo, el primer viaje misionero. Mira a Saulo, mira a Saulo. Y Saulo está muerto allí, lo sacaron de la ciudad muerto. Segunda de Corintios capítulo 12 dice Saulo: conozco de un hombre que fue al paraíso y escuchó cosas indescriptibles. Los teólogos dicen que posiblemente esos 12 años que Pablo estuvo atrás, que tuvo la visión de escuchar las cosas lindas del paraíso, era cuando estaba agonizando fuera de la ciudad. Para algunos está agonizando, para otros está escuchando cosas gloriosas del paraíso. Bernabé está orando por Saulo. Bernabé está viendo que este muchacho que él buscó en Tarso ahora se levanta, Dios lo resucita, Dios lo levanta. Y en vez de salir huyendo, yo no me voy, yo me voy para casa, esto está muy difícil, la guerra, la lucha, mayor crisis. No, a mayor crisis, a mayor pedrada, a mayor situación, mayor gloria. Yo tengo que regresar a Listra y evangelizar. Y él regresó a Listra. Bernabé se queda sorprendido y dice: desde ahora en adelante tú eres el jefe. Tú haces cosas que yo nunca hubiera hecho. Ese es Saulo. Ese es Saulo. Se cambió el nombre. Un nombre gentil ahora, griego, Pablo, pequeño, para estar con los gentiles, porque esa era la misión. Antioquía era una ciudad gentil y ahora saldría a la segundo viaje misionero por una visión de Dios que recibió en Troas, que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él tiene una visión macedónica para ir a las 3 ciudades más importantes de Macedonia, que era Filipo, Tesalónica y Berea. Si usted quiere saber qué es un llamado macedónico y usted quiere ser como los de Tesalónica, como los de Filipo y como los de Berea, venga a la tarde. Y dicho sea de paso, si alguien aquí se quiere ir, soy yo. Pero no me quiero ir dando el mensaje a mitad. Quiero cumplir con el llamado de Dios. Amén. ¿Qué puedo terminar diciéndole de Bernabé? Que un día en el segundo viaje misionero, Bernabé llega con un muchacho llamado Juan Marcos. Y Pablo dice: ¿qué hace Marcos aquí? Este fue el que nos traicionó. Le agarró miedo a las persecuciones y a los paganos. Él es un cobarde. Y Saulo no creyó en Juan Marcos. Bernabé le dice: yo creo en él. Y ahí hubo una separación entre Pablo y Juan Marcos, y entre Pablo y Bernabé. Bernabé le dice: este es mi primo o mi sobrino, que son palabras en el griego que pueden representar ambas. Yo quiero llevármelo. Y Pablo dice: ¿estás seguro? Sí, porque tú no lo quieres. Yo creí en ti cuando nadie creyó en ti. Ahora yo quiero creer en él y tú no me estás permitiendo creer en él. Yo me voy hacia Chipre, a mi tierra, a evangelizar, y me lo llevo. Y Pablo se fue con Silas hacia Macedonia. Pero los años pasan rápido, familia. Los años los pasan rápido. Y aquellos que me criticaban y decían: el hijo de Lito, porque mi papá se llama Lito, y entonces me criaron diciendo: Eric de Lito, Eric de Lito, Eric de Lito, Eric de Lito. Creían que yo iba a ser delincuente. ¿Ah? Eric de Lito, Eric de Lito. Y se pasaron a decir: Eric de Lito, Eric de Lito. Y dijeron: Juan Marco no va a llegar, un cobarde, Juan Marco no va a llegar, Juan Marco no va a cumplir, Juan Marco no va a poder. Bernabé dice: no le hagas caso a esa gente, vente conmigo. Amén. ¿Sabes qué quiero terminar diciéndote? Mira, Pablo está preso. En segunda de Timoteo, Pablo dice: Demas me ha dejado amando este mundo, solo Lucas está conmigo. Traerme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Al pasar los años, la gente que te criticó después va a estar necesitándote. En mi barrio se reían de mí, decían: te di 6 meses. Me ponían nombres religiosos. Pero cuando llegó el luto, me invitaron a mí para que le diera la funeral. Cuando estaba en la crisis, me llaman a mí para que ore por ellos. Cuando están sin salidas y están al borde del suicidio, me han llamado a mí para que le dé una palabra. Y eso fue lo que pasó. Pablo necesitaba de Juan Marcos. Bernabé no se equivocó.
A Bernabé le debemos mucho, más de lo que usted sabía. A Bernabé primero le debemos todos los escritos de Pablo, porque gracias a Bernabé Pablo fue el apóstol, si no hubiera sido un cristiano de Tarso. Segundo, le debemos el evangelio de Marcos, porque Marcos entró en la misión y se mantuvo en la iglesia gracias a Bernabé. Tercero, le debemos el libro de los Hechos y el evangelio de Lucas, porque Bernabé era el evangelista de Antioquía, y la Biblia dice que el doctor Lucas era de Antioquía y se convirtió con el avivamiento que había. Y entonces, ¿quién era el evangelista de ese avivamiento? Bernabé. Por lo tanto, se entiende que Lucas pasó un llamado de una campaña que dio Bernabé, enviado por la iglesia a Antioquía. Le debemos a Pablo, le debemos a Lucas, le debemos a Marco, a Bernabé. Entonces, hermano querido, Dios quiere que tú seas uno como Felipe, que te atrevas a ir a la misión. Dios quiere que tú seas como Pablo, que escuche la voz maravillosa de Jesús y le siga. Aunque el mundo escuche sonido, tú escuches su voz. Y tercero, que tú seas como un Bernabé, que veas potencial en las personas donde nadie ve. Así que en esta